Una nación destrozada. Imágenes del horror. Ecos de la pérdida. El mundo observó con horror cómo las imágenes surgían de Ruanda en 1994. Los machetes se habían convertido en instrumentos de muerte, dejando tras de sí un rastro de brutalidad inimaginable. Las exuberantes colinas verdes, antes símbolos de la belleza de Ruanda, se convirtieron en el telón de fondo de atrocidades indescriptibles. El mundo fue testigo de la exterminación eficiente y sistemática de casi 1 millón de personas en tan solo 100 días. El genocidio de Ruanda no fue una erupción espontánea de odio tribal, como algunos lo describieron de manera simplista. Fue una campaña de exterminio meticulosamente planificada, orquestada por elementos extremistas dentro del gobierno mayoritario Hutu. El objetivo, la minoría Tutsi, demonizada como enemiga del Estado. Este genocidio fue un duro recordatorio de la capacidad del mal en la humanidad. También expuso las consecuencias devastadoras de la indiferencia internacional. El mundo no actuó y Ruanda pagó el precio. Las cicatrices de este genocidio son profundas, un sombrío testimonio de la fragilidad de la paz y la urgente necesidad de vigilancia contra el odio. Semillas de la discordia, colonialismo y la división Hutu-Tutsi. Para comprender el genocidio de Ruanda, debemos profundizar en la historia del país, en particular el papel del colonialismo en la exacerbación de las divisiones étnicas. Antes de la llegada de los europeos, los Hutus y los Tutsis vivían juntos en relativa armonía. Si bien existían distinciones basadas en la ocupación y el estatus social, estas eran fluidas y no inmutables. El dominio colonial belga a principios del siglo XX introdujo un rígido sistema de clasificación racial. Los Tutsis, a menudo más altos y de piel más clara, fueron arbitrariamente designados como superiores y recibieron un trato preferencial. Los belgas utilizaron esta división fabricada para consolidar su control, enfrentando a Hutus y Tutsis entre sí. Esta política de dividir y gobernar tuvo consecuencias devastadoras. Se emitieron tarjetas de identidad, solidificando las categorías étnicas. El resentimiento creció entre la población Hutu, alimentado por políticas discriminatorias que favorecían a la minoría Tutsi. Se sembraron las semillas del odio étnico, sentando las bases para futuros conflictos. Atizando las llamas, propaganda, poder y el camino al genocidio. En los años previos al genocidio, la propaganda extremista Hutu jugó un papel crucial en la incitación al odio y la normalización de la violencia contra los Tutsis. Las estaciones de radio, controladas por nacionalistas Hutus de línea dura, se convirtieron en poderosas herramientas de adoctrinamiento. Vomitaban una retórica venenosa, deshumanizando a los Tutsis como cucarachas y serpientes que debían ser exterminadas. Esta implacable campaña de propaganda creó un clima de miedo y sospecha. Manipuló las tensiones étnicas existentes, transformándolas en un potente instrumento de control político. El gobierno Hutu, liderado por el presidente Juvenal Habyarimana, explotó estas divisiones para consolidar el poder y silenciar cualquier oposición. El oportunismo político y el deseo de mantener el control alimentaron las llamas del odio. El gobierno de Habyarimana, enfrentado a la disidencia interna y a problemas económicos, utilizó a la minoría Tutsi como chivo expiatorio. Describieron a los Tutsis como una amenaza para la seguridad nacional, justificando la violencia como necesaria para la supervivencia de la mayoría Hutu. La catástrofe se desata. 100 días de masacre. El genocidio de Ruanda comenzó el 6 de abril de 1994, después de que el avión del presidente Habyarimana fuera derribado. En cuestión de horas, grupos de milicias hutus extremistas, armados con machetes y listas de personas específicas, comenzaron una campaña sistemática de matanza. Los vecinos se volvieron contra los vecinos, los amigos traicionaron a los amigos, e incluso los sacerdotes participaron en los asesinatos. El ejército ruandés, bajo el control del gobierno extremista Hutu, jugó un papel central en el genocidio. Armaron y entrenaron a las Interahamwe, una brutal milicia Hutu, y brindaron apoyo logístico para las matanzas. Se establecieron controles de carretera en todo el país, impidiendo que los Tutsis escaparan de la masacre. La comunidad internacional se mantuvo al margen en gran medida mientras se desarrollaba el genocidio. La Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, presente en Ruanda,
estaba lamentablemente falta de personal y mal equipada para intervenir. El mundo observó con horror cómo aumentaba el número de muertos, pero pocos estaban dispuestos a arriesgar a sus propios soldados para detener la matanza.